A ver, pensemos en esto. ¿Qué pasaría si pudiéramos crear una sociedad perfecta? O sea, sin depredadores, sin enfermedades, con recursos para aventar para arriba. ¿Llegaríamos a una utopía? Pues en los años 60, un científico intentó justo eso con unos ratones. ¿Y los resultados? Bueno, digamos que nadie se los esperaba. El creador de todo este asunto, John B. Calhoun, se inventó este término para describir el colapso que vio con sus propios ojos. Es un concepto que la verdad da un poco de escalofríos, una advertencia de cómo la abundancia total puede, irónicamente, llevarnos a la autodestrucción. Quédense con ese nombre, porque es la clave de todo. Ok, vamos a desmenuzar esto. El sumidero conductual es básicamente ese punto de no retorno, el momento en que el desorden social es tan grande que una población simplemente deja de funcionar, o sea, deja de sostenerse a sí misma, aunque tenga absolutamente todo lo que necesita para sobrevivir. Al experimento lo bautizaron como Universo 25, y de verdad estaba diseñado para ser un paraíso para ratones. La idea era simple: vamos a darles todo y a ver qué pasa cuando su único límite sea el espacio social. Y la historia de esta utopía sigue un patrón muy claro, y la verdad, bastante devastador, en 4 fases. Empezó como un sueño, ¿no? Una colonización exitosa, un crecimiento que se iba al cielo, pero ese sueño se fue convirtiendo en pesadilla cuando la sociedad empezó a romperse por dentro, hasta el colapso total. Y aquí está la clave de todo, el punto que lo hace tan perturbador. No había escasez de nada. Tenían comida, agua, refugio, todo. Esto hace que el final de la historia sea todavía más desconcertante. El colapso no vino de afuera, vino de adentro. Bueno, hasta aquí el experimento. Ahora, la pregunta es, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros varias décadas después? Aquí es donde la cosa se pone interesante. La primera señal de alarma en el Universo 25 fue de hecho demográfica. Antes de que empezara la violencia y el caos social, lo primerito que se frenó en seco fue el instinto de reproducción. Después de 315 días de puro crecimiento, la población de ratones simplemente dejó de crecer. Fue la primera grieta en ese paraíso. Y ahora miren esta comparación. Este gráfico muestra la tasa de fertilidad en España. La caída es en picada. Y la forma de la curva se parece muchísimo a ese freno repentino que se vio en el experimento. 1.23. Grábense bien ese número. Esa es la cifra actual en España. 1.23 hijos por mujer. Para que una población se mantenga estable, sin contar la inmigración, se necesita una tasa de 2.1. Estar tan abajo es, matemáticamente, un colapso demográfico. Y ojo, que esto no es solo cosa de España, ¿eh? Los datos de la ONU muestran una tendencia global muy parecida. Se proyecta que para finales de siglo la tasa mundial va a estar muy por debajo de ese nivel de reemplazo. La humanidad, como un todo, ya no se reproduce al mismo ritmo. Vamos a la siguiente pieza del rompecabezas. El colapso en el Universo 25 no fue solo de números, fue social. Las estructuras más básicas, como la familia y los roles de cada quien, se hicieron pedazos. En esta tabla vemos algunos paralelismos que dan qué pensar. Con los ratones, los machos dejaron de cumplir sus funciones y las hembras abandonaron la crianza. En nuestras sociedades, los datos muestran tendencias que, aunque son muchísimo más complejas, apuntan en una dirección similar. Una creciente resistencia al compromiso y el aplazamiento, o de plano la renuncia, a la maternidad. Por ejemplo, para que nos demos una idea, un estudio en España encontró que el 72% de los hombres jóvenes teme ser acusado injustamente en el contexto de una relación de pareja. Esta percepción de riesgo, sea real o no, es un factor que obviamente influye en el comportamiento y fomenta que la gente le saque el compromiso. Y si hablamos de la familia como tal, los datos hablan por sí solos. Estudios de instituciones como Stanford señalan que más o menos el 70% de los divorcios en Estados Unidos son iniciados por mujeres. Y este es un patrón que se repite en otros países de Occidente, lo que nos habla de una inestabilidad muy profunda en el núcleo familiar. Y todo esto nos lleva al individuo. ¿Qué pasó con los ratones que nacieron en medio de este caos? La respuesta, la verdad, es quizá la parte más inquietante de todo este experimento. Calhoun les puso un nombre casi poético: The Beautiful Ones, los guapos. Era una generación de ratones que se veían perfectos, pero que socialmente estaban muertos. No sabían cómo interactuar, ni cómo aparearse, ni cómo pelear. Simplemente existían, aislados en su propio mundo. ¿Y este aislamiento, este apagarse socialmente, no nos suena a algo de hoy en día? Resuena mucho con una tendencia muy actual: manejar el malestar emocional con intervención química. En lugar de arreglar las fracturas de la sociedad, se medicaliza el sufrimiento individual que éstas provocan.
Chequen nomás estas cifras. Son impactantes. En los países desarrollados, las mujeres consumen antidepresivos en una proporción que duplica y a veces hasta triplica a la de los hombres. Por ejemplo, un estudio en España ya mostraba que casi 1 de cada 4 mujeres los tomaba. Es la evidencia de un malestar profundo y generalizado justo en nuestras sociedades de la abundancia. Entonces, el punto clave es este. A esta idea de estar biológicamente vivo, pero socialmente muerto, Calhoun le puso el nombre de muerte conductual. El cuerpo sigue ahí, pero la sociedad, como una red funcional con roles y significados, ya no existe. A ver, antes de terminar, es súper importante aclarar algo. Los ratones no son humanos. Este experimento no es una profecía de nuestro destino, para nada. Es más bien una advertencia sobre las cosas que necesita cualquier sociedad compleja para sobrevivir. La verdadera lección del universo 25 no es cuidado con la sobrepoblación. De hecho, demostró justo lo contrario. La advertencia es que tener todas nuestras necesidades materiales cubiertas no es suficiente. Sin un propósito, sin roles sociales que funcionen y sin unión, una sociedad se devora a sí misma. Entonces, estos son los puntos de quiebre, por así decirlo. Una sociedad se vuelve frágil cuando se pierden los incentivos para cumplir funciones básicas como formar una familia, criar a la siguiente generación o mantener roles sociales estables. No se necesita un enemigo afuera, la implosión se vuelve una posibilidad muy real. Y aquí es donde está la gran diferencia con los ratones. A diferencia de los habitantes del universo 25, nosotros sí podemos ver el patrón, analizar los datos y entender a dónde llevan las cosas. La gran pregunta que nos deja todo este análisis es si esa capacidad para darnos cuenta será suficiente para actuar antes de que sea demasiado tarde.